Hola, buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Pues bienvenidos sean a este conversatorio organizado en celebración por el Día Internacional del Museo, en colaboración con el Consejo Internacional de Museos y la Antigua Academia de San Carlos. Me presento, yo soy Sofía Alejandre, soy estudiante de Ciencias de la Comunicación y pues para esta emisión los estaré acompañando. Como sabrán, el tema de esta charla es museografía líquida, la exposición y sus contingencias. Y para hablarnos acerca de este tema, se encuentran con nosotros dos invitados muy especiales. Tenemos a la maestra Minet Herman Lango y al artista visual y estudiante Héctor Pacheco Chávez. Antes de darles la palabra a ellos dos, les voy a dar un poco de su semblanza. Pues la maestra Minet es profesora de asignatura en artes visuales, en diseño y comunicación visual, así como coordinadora del diplomado en curaduría y museografía en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Ha impartido cursos y talleres para el Centro Nacional de las Artes, Escuela Nacional Preparatoria, Unitec, Universidad Autónoma de Sinaloa, Casa del Lago y Secretaría de Cultura. Además, participó en diversos proyectos curatoriales y museográficos como Soy una fuerza que va en el Bicentenario de Víctor Hugo por Embajada de Francia en México, 390 Cambio Climático en Expo Guanajuato Bicentenario, Real Museo del Mundo Maya de Mérida, Arcadio Ortiz, Fuerza Sutil, en MUCA y en el montaje del 25 aniversario del Museo Dolores Olmedo. Por su investigación recibió mención honorífica en Premio SINA en su examen de grado y la beca UIU para repensar el museo en la Universidad Complutense de Madrid. Y actualmente participa en la Comisión para la Evaluación Diagnóstica del Plan de Estudios de Artes Visuales y cursa el doctorado en Artes y Diseño con la investigación estética y epistemología de la exposición contemporánea. Bueno, por el otro lado, nuestro invitado, Héctor Pacheco Chávez, es un artista visual y mediador que durante su trayectoria académica se ha enfocado en la práctica museística y educativa por medio de las artes visuales. Desde el bachillerato se ha dedicado a participar de manera activa a la escena de los museos, formándose en diversas instituciones como el Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración, Casa Oaxaca y la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, así como su experiencia de servicio social y voluntariado para el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo. Pues sus investigaciones y proyectos se han encaminado a crear nuevas experiencias artísticas a través del sentido poético y la generación de narrativas espontáneas junto con el espectador. Actualmente se encuentra estudiando la licenciatura en Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y es integrante del programa de iniciación temprana a la investigación artística del grupo de investigación imago-postural de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, donde desarrolla investigación artística en torno a la museografía y la gestión cultural. Y bueno, muchas gracias por acceder a esta invitación a los dos. Es un gusto tenerles aquí. Y bueno, antes de comenzar, invito a todas las personas que nos están viendo que vayan dejando sus comentarios, sus preguntas, dudas dirigidas a nuestros ponentes en el chat de la transmisión para que posteriormente les podamos dar respuesta. Les dejo el micrófono. ¿Quién guste comenzar? Voy a abrir mi micrófono. Ahora sí ya pude. Bien. Muchas gracias, Sofía. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, también muchísimas gracias a Julio Osornio por habernos invitado a este evento. Nosotros estamos muy contentos. Voy hablando un poco por Héctor también, porque lo hemos platicado, pero bueno, ya lo podrán comentar él. Estamos muy contentos de estar dentro de este marco del Día Internacional de los Museos, que se va convirtiendo en una semana y ojalá en un mes, y bueno, pues ojalá que después ya sea como un festejo ahí permanente de los museos. Me parece muy importante que tengamos oportunidad de hablar de estos temas ahora, en tiempos de contingencia. Todavía, ¿no? Una contingencia que nos parece perenne y que al mismo tiempo va como invitándonos a recuperar cosas. Bueno, pues en ese contexto es en el que vamos revisando qué pasa con los museos
y también qué pasa con las nuevas formas de exponer. Voy a compartir pantalla para irme apoyando con una presentación. Estoy ahí ya con la presentación, ¿verdad? Bueno, pues la comparto acá. El tema que queremos nosotros abordar es el de la museografía líquida, que es un concepto al que estamos apostando cuando vamos viendo cómo se van transformando estos modos de exponer. Podría ser un concepto que trabajamos desde hace tiempo atrás, no necesariamente en tiempos de pandemia. Sabemos que pues todo lo que hemos estado viviendo en este año y medio es un reflejo de un montón de cosas que ya se venían configurando, que venían con sus propios antecedentes y que de alguna manera nos han apresurado el paso en estas actualidades y novedades, ¿no? Entonces, el concepto de museografía líquida lo hemos estado utilizando y yo he estado platicando mucho con Héctor, así que me encanta que él también esté acá. Por supuesto, el concepto lo estamos apoyando a partir de los conceptos que trabaja Zygmunt Bauman acerca de la modernidad líquida. Modernidad líquida, él lo refiere un poco acerca de aquello que ya no, que necesita de un contenedor o de un depósito para ser contenido. Y veíamos un símil en relación con esto y los museos y las exposiciones. Y conforme íbamos platicando de esto, nos empezó a llegar la pandemia y justamente aquellos contenedores y aquellos espacios que solían tener a la exposición se fueron vaciando, se fueron desconfigurando y entonces nos dejan abierta la puerta para reflexionar acerca de un montón de otras cosas que tienen que ver con esto. Estuve viendo el lunes el seminario del ICOM México y bueno, pues había varios conceptos que comentaban allá maravillosos ponentes. Recomiendo mucho que visiten el video que dejó documentada la participación de todos aquellos ponentes y me robé una frase de Antonio Saborit que dice: ojalá que esta marea que nos está devolviendo poco a poco la normalidad no se lleve consigo el capítulo anterior. Este capítulo que estamos como que se cierra, pero como que no, como que nos vacunan, pero como que tenemos los efectos todavía. Y bueno, pues en una sentencia de volver a la normalidad, pero con la oportunidad todavía de preguntarnos cuáles son las normalidades que sí queremos. Entonces me gusta mucho que en este marco de el futuro de los museos se habla de recuperar, de rescatar, de reimaginar, de repensar, de replantear, y todo esto también nos lo vamos nosotros apropiando, ¿no? Reapropiando nuestros espacios y nuestros conceptos para ir pensando en estos otros modos en que puede fluir la exposición. Hemos estado viendo acerca de los espacios, las colecciones y los públicos que tradicionalmente eran como los tres ingredientes fundamentales de cualquier museo o de cualquier exposición. Y son justamente esos tres elementos, el espacio, la colección o el objeto y su público, los que ahora se van estirando, alargando, transformando hacia muchas otras posibilidades. Entonces, por ejemplo, desde nuestros propios espacios en la Academia de San Carlos y en la Facultad de Artes y Diseño, pues esta posibilidad de interacción, de sensibilidad con el espacio, ahora la tenemos un poco así, ¿no? Un poco desde el vacío y un poco desde la enorme tentación de llegar
a los espacios digitales, y con el enorme reto de pensar, de detenernos un poco y pensar si vamos a meter el espacio museográfico tal cual en estos otros espacios, o si nos vamos a llevar el muro museográfico al espacio digital, o si vamos a permitir que esas exposiciones vayan fluyendo libremente. Eso platico mucho con Héctor en nuestros autoseminarios. ¿Cómo ves, Héctor? Sí, me hace pensar mucho en, o sea, todas estas nuevas formas, ¿no? Que ya podemos ir generando, pero a partir de las tradicionales. Y siempre me pongo a cuestionar cómo va a ser ahora mi formación, ¿no? O sea, a partir de una serie de estructuras y de mecanismos y de logísticas también ya estudiadas, ¿no? Como dentro del quehacer museográfico y que ahora aplican de nuevas metodologías y de nuevas formas de pensar y de imaginar el espacio museográfico, cómo vamos a presentar y a exponer. Y eso es como, bueno, me emociona bastante, porque ahora realmente es como, no solamente aplicar, ¿no? O sea, aplicar y cubrir y montar, ¿no? El espacio museográfico ya tradicional, sino que pues ahora con estas nuevas formas digitales, que si bien ya venían como de por sí había una historia y un desarrollo antes de la pandemia, pues que ahora cambió completo, ¿no? Y que reforzó como todas estas ideas de habitar y de construir desde esas realidades y, o sea, y para generar otras, ¿no? Otras dimensiones del espacio expositivo. Claro, 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 claro. Una posibilidad de investigar haciendo, ¿no? Me robé aquí una frase también de María Elena González López, con una excelente ponencia también en este seminario que estoy comentando del ICOM México. Está en el Facebook del ICOM MX, así lo pueden buscar, y ahí va a estar la grabación. Pero bueno, yo me traje algunas frases de allá que me impactaron mucho y que además van asociadas con esto, con lo que está comentando Héctor y con las posibilidades de la experiencia. Nosotros vamos concibiendo entonces la exposición ya no tanto como el espacio, la colección y el público, ¿no? En esta visión lineal, sino como una articulación de todo ello que se va complejizando y que lo que permite es una experiencia del público, ¿no? Y decía María Elena, la experiencia de sentir y de sentir desde el propio cuerpo, que bueno, ahorita en estas otras posibilidades digitales queda un poco eximida, ¿no? Y así es como hemos estado un poco también entre lo líquido y lo fantasmático, entre esa falta de contenedores desde los salones de clase, desde el plantel en la facultad o en la academia, desde las salas en el museo o el museo completo. Y entonces, bueno, pues nosotros hemos tenido que fragmentar y replantear nuestras propias formas de concebir el mundo a través de la imagen, ¿no? Nos hemos ido comunicando y tratando de continuar con las cosas, pues a través de esto que estoy mostrando acá, ¿no? Estos pequeños círculos que luego son como una cancelación de la visibilidad, con todo el derecho además, ¿no? Yo elijo no ser visto o no ser vista, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo empecé a jugar también un poco con esto y dije, bueno, ya que voy a estar hablando con puros circulitos, voy a suponer que son nichos y que en esos nichos también podemos poner contenido. Y entonces resulta una forma distinta de espacio museográfico. Lo compartí con mis alumnos, que bueno, pues siempre veía yo así como entre letritas y algunas fotos, y los invité a que cada quien fuera en su foto de perfil un elemento o un ingrediente de la, por ejemplo, de la ofrenda de Día de Muertos. Podríamos pensar en cualquier otra cosa, ¿no? Y bueno, pues ya que van entrando con su cámara apagada y permanecemos así, pues aprovechamos para dedicar una ofrenda
a quien tuviera que ser dedicada. Entonces ahí ya la consigna era pues tener nichos de exhibición dentro de nuestra pantalla de la reunión de la clase. Y bueno, pues no faltó quien se equivocó y salía hasta maquillado ahí de pan de muerto, con su cámara prendida, por supuesto. Pero bueno, pues va generando como otras posibilidades de interacción también, ¿no? Como otras formas, además, muy lúdicas y muy cotidianas de transformar los modos de exponer. Se puede transformar desde la concepción del espacio, desde la concepción del contenido y desde la concepción del público, en donde cada uno de ellos cambia de lugar y a veces el público es el objeto de exposición, el objeto sujeto de exposición, y a veces el espacio es un espacio que se desmaterializa, como dijera en su conferencia Cuauhtémoc Medina. Y de esto también hemos estado hablando mucho. Hablábamos, por ejemplo, Héctor y yo hemos platicado mucho de exposiciones distintas, un tanto disruptivas, como, por ejemplo, Dimensiones Inasibles o la exposición de Daniel Garza Usabiaga. Otra que tú te acuerdes, Héctor. Sí, también de Lozano Hemer, ¿no? Esta forma de construir y de significar en colectivo, en comunidad, ahí con los retratos, ¿no? Para construir la memoria en el MUAC. Esas son unas cosas que hemos estado platicando. Lo que me parece muy interesante es esta capacidad y esta posibilidad de construir y de significar, ¿no? Desde desde estos encuentros. O sea, desde estos encuentros que tienen modalidades específicas. Entonces, el significar como a la imagen, al retrato, o la imagen que presentamos en estos medios digitales, a partir de estas formas desmaterializadas, ¿no? Y, o sea, y bueno, en lo referente a las nuevas prácticas museológicas, que justamente, ¿no? O sea, que la ICOM tuvo como que replantearse, ¿no? ¿Cuál era esta definición de museo y que la comunidad, es algo que pesó bastante, ¿no? Como a partir de cómo construir desde estas distancias comunidades, ¿no? Y que si bien ha sido como un facilitador estas nuevas formas de encontrarnos, o sea, creo que pues muestra muchas complejidades, ¿no? En torno a las formas de exponer. Y bueno, lo de dimensiones inacibles, o sea, en estas formas, me gusta mucho estas menciones, ¿no? De dibujar en el vacío o de dibujar en un mundo que ya no es el mismo, ¿no? De la misma forma que exponemos en un mundo que ya no es el mismo. Y no de las mismas formas. Entonces, cómo estas nuevas formas de vivir y de experimentar pues el espacio, la imagen, el color, pues también se van a aplicar a estas nuevas formas de exponer y de vivir, ¿no? La práctica, la experiencia. También en torno al Antara, al automuseo, ¿no? O sea, estás retomando otra vez como esta cuestión de los objetos, de la exposición de los objetos en el espejo están más cerca de lo que parecen, pues como esta nueva forma de experimentar y de moverte, ¿no? De movilizarnos, que es una cosa muy interesante del recorrido, ¿no? El recorrido del museo que era caminando y que queríamos ver como estas nuevas formas de experimentar nuestro cuerpo y 360, ¿no? Que ahora se ven distintas, ¿no? Y que se ven un poco, o sea, si bien ya es otro dispositivo que está en medio entre exposición y entre espectador y espectadora, pues que brinda de otra experiencia y de otro sistema, ¿no? Y de otra logística para la exposición, de pensar de otra manera la apreciación de la pieza o del objeto museal o de los contenidos y la forma en la que nosotras, pues experimentamos la exposición. Así es, a mí también me llamaba mucho la atención esta convocatoria
que generó el ICOM para una participación de profesionales del museo en una reflexión acerca de cuál será la nueva definición del museo, ¿no? Y veía que hay un trabajo muy arduo, trabajo de investigación muy formal, muy serio, en busca de esta construcción de los conceptos que puedan definir al nuevo museo. Sabemos que es una definición que no va a ser definitiva, ¿no? Porque, pues, igual que el arte, igual que la estética, igual que la vida misma, es una definición cambiante. El museo tiene esa posibilidad de ser, de ir transformándose, de ir autopensándose, autoplanteándose, ¿no? Y entonces, bueno, pues escogimos estas 3 exposiciones porque más allá de la definición, pienso yo que podríamos poner atención en, ya no en cuál es la nueva definición, sino cuáles son las nuevas prácticas, ¿no? Hay muchas prácticas que se han salido incluso del museo mismo y no por eso dejan fuera al museo. Esta ha sido como la gran oportunidad para que el museo también fluya y se abra y se aproxime a otros públicos y a otros espacios y a otros contenidos y a otros objetos y colecciones y un montón de otras posibilidades que son muy ricas. Aquí ponemos 3 ejemplos que han sido muy sólidos también y que han tenido una importantísima trascendencia. El proyecto de Dimensiones Inasibles, que bueno, pues fue un trabajo de investigación con un carácter experimental dirigido por la doctora Tania de León, que es de la Facultad de Artes y Diseño, y bueno, pues invitó a los maestros veteranos de dibujo de la FAD, muy queridos, a ponerse su casco y dibujar en realidad virtual. Y bueno, pues esto a lo mejor todos hemos tenido alguna posibilidad de experimentarlo, pero lo que me parece fascinante es que no se quedó ahí en la experimentación y el dibujo y su documentación, sino que trascendió a una exposición virtual, ¿no? Con implementos y recursos de la misma UNAM a través del Observatorio Ishley, ¿no? Y fue todo un reto para todas las partes de ese proyecto mostrar una exposición intangible, ¿no? En donde el visitante iba al espacio, le ponían su casco y podía caminar por entre los dibujos. Esto es algo que no hemos experimentado y que nos narra otras posibilidades muy importantes. La de Daniel Garza Usabiaga, pues resulta que hasta museográficamente nos va rompiendo estos esquemas que mencioné desde el principio, porque pues uno visita la exposición en su coche, y si no tienes coche te rentan uno, ¿no? Pero ahí vas en tu cápsula salubre en tiempos de contingencia. La distribución en el espacio, la forma de recorrerlo, la forma de interacción, hasta las formas de iluminación cambian porque se va iluminando con los faros de tu coche, ¿no? Y entonces pues tú vas descubriendo con tu propio recorrido y tu propia iluminación las piezas que están ahí en el estacionamiento subterráneo. Bueno, ahí hay otro ejemplo, o la exposición que estaba comentando Héctor de Rafael Lozano Gemer, que ya trabaja con elementos que son sumamente sensibles, este carácter ritual que ha quedado un poco al margen en estos tiempos COVID y que no hemos podido despedir a aquellos familiares que fallecieron por la enfermedad. Bueno, pues Rafael Lozano Gemer encontró una forma a través de su conocimiento de ingeniería y tecnología digital, y entonces con un brazo dirigido por un ordenador hace dibujos de las personas que la gente a través de una convocatoria quiera enviar en fotografía, ¿no? Aquellas personas que fallecieron por COVID, y les hacen un homenaje, hacen un dibujo que además no tiene la intención de perdurar. Lo que vemos nosotros aquí es una fotografía, o sea, un documento, pero es una propuesta y un arte efímero,
¿no? Que va rindiendo ese homenaje y al mismo tiempo va devolviendo esa dignidad porque no tiene la intención de perdurar o prevalecer en el tiempo, sino de hacer un ritual de despedida, ¿no? Entonces, bueno, pues el espacio, la colección y el público en ejemplos como estos, pues necesariamente y evidentemente está transformado, está traslapado, está reaccionando e interactuando de formas muy distintas que creemos nosotros que debemos observar como muy atentamente para poder tomar esa información desde la investigación, desde la propuesta académica, desde el trabajo museológico. Y a partir de estos conceptos y de estas transformaciones y fueras de lugar, Héctor ha hecho un video padrísimo, maravilloso, que yo quisiera que pudiera compartir ahorita con nosotros, en donde pues no necesita mayor explicación, sino dejarlo correr. Tú me dices si estás listo, yo dejo de compartir. Para que puedas tú. Adelante, Héctor. Creo que ya estoy listo. Comparto pantalla completa. ¿Sí, verdad? Sí. Ahorita se ve en negro la pantalla, pero supongo. Ajá. Adelante. Esto es un resultado, ¿no? De nuestras investigaciones y nuestras conversaciones y muchas ideas que han salido. Desnormalizar el museo. Creo que ninguno de nosotros, ni mis colegas, y desde luego yo, no queremos regresar al museo normal, al museo que no se cuestiona. No puede estar basada en el objeto esencial, sino que tiene que reubicarse, redefinirse. Otras apuntar al espacio como un ágora, por ejemplo, al museo como un ágora, al museo como algo que refleja las comunidades. Espacios donde sea posible albergar discusiones y problemáticas actuales. Esa crítica, todos al unísono en el mundo entero. Y eso lo hace mucho más complejo. Esas dificultades que no recursos, que muchos de los lugares son hoy cenizas. En el campo cultural y artístico, el riesgo más importante es confirmar el público nuestra irrelevancia. Tenemos que realmente represar a los museos desde su función social, desde su representatividad real para la diversidad cultural y cívica que somos. Pero yo te contesto absolutamente sí, estamos. Se conocía continente. Fue muro, concreto, estructura. Fue cubo, punto o círculo físico. Fue límite, recorrido, sentido. Ahora se aleja, olvida sus ideas de contenedor y materias encerradas para mirarse a sí mismo, deshabitado e inerte de la presencia que transcurría en sus entrañas. A pesar de su imprevista y forzada transición, desde sus diversas comprensiones teóricas y reflexivas, se previeron los ecos de su futuro escenario, acompañados de la existencia inmaterial y su nueva presencia en otras dimensiones que desarticularon lo establecido para accionar desde lo remoto e incorpóreo. Entonces, la vitrina se pixela, los muros se degradan y sus conexiones se expanden. Y mientras nuestras miradas se dispersan en otras inquietudes que atañen a la realidad pandémica, todo se diluye. Es así que la exposición y sus museos ya no se contienen, sus estructuras se escurren y despliegan las posibilidades de su circunstancia para perder la forma normalizada que les brindaba sentido frente al público expectante. En una relación compleja de vicisitudes y particularidades,
que nos indican distintas formas de comunicar contenidos y comprender la identidad en estas modalidades intangibles del espacio público. Hoy visualizo la transformación del imparable fenómeno expositivo, fenómeno mutable que salta entre mundos relativos y explora su acontecer en las plataformas que son actualmente requeridas. Entre tanto, las ideas, pedagogías, comunidades y géneros fluyen junto a lo museístico en este incesante cambio de paradigmas. Sigo el consejo de mi mediación. No pares de preguntar. ¿Qué hicimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos? ¿Cómo concretar sin la presencia? ¿Cómo persistir y resistir? ¿Qué otras miradas? ¿Qué voces? En suma, ¿qué otras estrategias y discursos brinden diversos sentidos a los archivos, medios, presencias o frecuencias, así como aquello que conservamos, investigamos y exponemos en este presente del cambio perpetuo? Es una versión superior de la banalidad el suicidio colectivo efectuado por profesionales que no pueden desafiar. Todavía muchas gracias por la paciencia. Pues bueno, pues ese es el video de contingencia. Que bueno, o sea, nace como una cuestión de todas estas preguntas, ¿no? Que hacen diferentes personalidades de la museología, de la museografía, ¿no? Y que también hago referencia, ¿no? En torno al foro Inés Amor, ¿no? En torno a Cuauhtémoc Medina y estas nuevas formas de plantear el museo, ¿no? Y cómo es que lo vean a futuro, estas nuevas formas de exponer, ¿no? y de realizar y de accionar desde el museo. Que pues todas estas menciones son desde hace un año, ¿no? Y mírenos aquí, ¿no? Cómo se ha ido transformando y cómo se ha ido adecuando. O sea, cómo el propio modelo de museo, o sea, que pues, ya no es completamente vigente, ¿no? O sea, a estas nuevas situaciones, cómo se adecua y cómo se sitúa y se posiciona desde otros lugares. Este cambio de paradigmas. Y hablar del futuro, que es algo muy importante, ¿no? Para estas nuevas concepciones del museo, y el espacio y la colección y los públicos, y cómo irlo construyendo todavía a pesar de todas estas circunstancias. Entonces, me gusta ver este video a partir de lo que he comentado con Minet en todas estas sesiones, todos estos encuentros en el que hablamos del devenir, del huir, ¿no? De la exposición. O sea, entonces, y cómo también es este efecto dispositivo detonante, ¿no? Que también, que se va, ¿no? O sea, que se va hacia nosotros y que continúa en todos sus procesos epistemológicos, y de concepción, ¿no? Y de difusión. Entonces, pues eso es más o menos lo que estuve desarrollando, o sea, en este video, como una especie de resumen de todas estas nociones, ¿no? En las que ahora se sitúa la exposición contemporánea. Y pues sí, y estas nuevas posiciones de los museos, de las transiciones, ¿no? De los propios. Y pues esto es más o menos lo que salió como resultado, ¿no? De todas nuestras discusiones. Pues, Excelente. No sé, Sí, bueno, a mí me parece maravilloso el video. Qué impresionante que ya ha pasado tiempo, tanto tiempo y al mismo tiempo tan poquito, ¿no? Me da la impresión, me gusta mucho este video porque para mí tengo esa impresión de que fuera todavía como este portal abierto, ¿no? Como con distintas posibilidades y distintas dimensiones en donde todavía estamos a tiempo de meter la mano y sacar otras posibilidades también, no para acabar con el museo. Yo no creo que el museo esté en peligro de extinción, al contrario, creo que va a terminar aún más fortalecido y con estas otras posibilidades, ¿no? De alargarse, de extender, de llegar a más gente,
de estar en su sitio y hacer eso justamente, ¿no? Prolongarse hacia otras dimensiones. Y esto, bueno, pues no tanto en un afán de romantizarlo, sino de realmente de tener la posibilidad académica de investigar. Voy a regresar a mi presentación. Y bueno, pues quería yo aprovechar también para mostrar, haciendo un poco de eco a todo esto que estamos planteando, otros proyectos con los que hemos trabajado, proyectos que ya no nos dejan un público expectante, sino un público participativo que además va conformando el contenido de una exposición. El proyecto que voy a mostrar, bueno, en realidad son dos. Voy a aprovechar y Sofía a ver si no nos regaña, pero me apuro y quisiera platicar de dos proyectos. Uno que queremos mucho es el proyecto de Sinsamotracia, que en un inicio tuvo la intención de reunir un montón de contenidos que tienen que ver con el uso de la imagen, del carácter simbólico, de la imagen clásica, del Renacimiento, de la academia, porque tenemos varios grupos de primer semestre que entraron así en contingencia, entraron a la FAD sin llegar a la FAD y estuvimos reflexionando mucho acerca de esto, ¿no? ¿Qué tenía que ver con la imagen? ¿Qué tenía que ver con el espacio? ¿Cómo se desconfigura y se desmaterializa nuestra noción de salón de clase o de sala de exposición o de museo? Se va desconfigurando. Y bueno, estuvimos trabajando mucho acerca de eso y al mismo tiempo tratando de recibir a estos chicos que entraron en estas otras circunstancias sin ninguna idea de ay pobrecito, sino bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos de novedad y cómo trabajamos con ello. No voy a ahondar demasiado, pero les platico que entre esos 5 grupos se fue trabajando la posibilidad de hablar de la victoria de Samotracia, que es un elemento pues, tremendamente emblemático para nosotros, no hace falta que lo defina más. Lo fui socializando con ellos, incluso con una idea de que pudieran sentir un poco de pertenencia a nuestra institución, a nuestra universidad, a nuestra facultad. Y bueno, pues un trabajo que derivó de ahí fue que cada quien reflexionara a través de la imagen cómo se siente de estar en la FAD, ¿no? De haber llegado a la FAD sin estar en ella. Y entonces, bueno, pues al mismo tiempo hubo una propuesta de Isabel Mendieta en donde dijo, vamos a hacer un mapa en donde aparezca toda la gente que está aquí en estos 5 grupos y empezar a ver en dónde está la FAD. Esto quisiéramos que pudiera extenderse hacia más comunidad, por ahorita va con estos grupos de primer ingreso y la idea era que se pudiera visualizar. Y bueno, lo que ocurrió es que se empezó a conformar una exposición sin sitio, ¿no? A partir de esas imágenes, utilizamos esta aplicación de Google Earth y cada uno de los 150 alumnos que conforman estos 5 grupos de nuevo ingreso, todos entraron a una reunión en donde se fueron conociendo, entraron a Google Earth, pusieron su ubicación, compartieron la imagen que habían presentado y sirvió para que esas 150 personas nuevas se conocieran ahí. Ya no se conocen en los pasillos, en los corredores, en la cafetería, sino a través de una reunión colectiva y colaborativa en Facebook. Y conforme fueron entrando, se fueron encontrando que bueno, pues que, ay, mira, fulanito vive en la misma colonia donde yo vivo y entonces empezaron a socializar de una manera también diferente, ¿no?
Ellos están muy orgullosos. Yo soy su vocera, tendrían que ser los alumnos los que estuvieran presentando esto, porque han disfrutado mucho, se han podido conocer, familiarizarse con los compañeros, aproximarse a otras características comunitarias de la FAD y al mismo tiempo ir conformando esto que nosotros le llamamos una exposición sin sitio, ¿no? A propósito de la museografía líquida. Con todo gusto, bueno, pues yo podré compartir el proyecto para que se pudiera ver con más calma. Ya me dirán de qué manera podemos hacer llegar los vínculos para esto, para que la gente lo pueda ver. Ahorita hice unas pequeñas capturas en video para poder mostrarlo acá. Y el otro proyecto que quería mencionar, que ahorita todavía está un poco en pañales. A ver si puedo salir de aquí, ya me atoré un poco. Aquí está. Es Gabinete de Curiosidades. Este es un proyecto que se planteó desde hace mucho tiempo y ahora ha habido la oportunidad de retomarlo. Voy a decir solamente algunos conceptos que lo han estado configurando y con mucho gusto digo que mis alumnos del Diplomado de Curaduría y Museografía lo han cobijado, lo han adoptado y le están dando forma, ¿no? A pesar de, pues, estas vicisitudes que da la investigación cuando no es desde los elementos tradicionales. Hemos pensado en alguna vitrina, hemos retomado el concepto de gabinete de curiosidades, que obviamente es un concepto de allá del siglo XVIII, XIX, que va muy articulado, por ejemplo, con los museos universitarios y estas primeras colecciones que tenían objetos para estudio de laboratorio en las facultades de ciencias naturales, etcétera. Y quisimos agregarle algunos conceptos como el armario evanescente, ¿no? O como lo evanescente, así en general, en donde pudieran aparecer cosas ahí y pudieran tener eco en algún otro lado. Parece muy complejo esto, pero bueno, de estarlo planteando, pensando, repensando, se ha venido conformando ya como propuesta. Todavía no tenemos la propuesta completa, ¿no? Ya estoy comprometiendo aquí a nuestra querida gente de la academia para que en algún otro evento terminemos de platicar el siguiente emocionante capítulo de Gabinete de Curiosidades, que sería de curiosidades curatoriales justamente, ¿no? En donde estos tres ingredientes que mencionábamos al principio, el espacio, el objeto, el público, ya no tienen aquel lugar que conocía. Incluso, bueno, pues tendremos la posibilidad de articularlo con otras latitudes, ¿no? Articularlo con algunas aplicaciones digitales, quizás a través de Instagram, y entonces lo que ocurra en un espacio que nosotros vamos a intervenir, por supuesto ya también es una carta a Santa Claus, porque estoy pidiendo, vamos a intervenir esos gabinetes que están ahí en la Facultad de Artes y Diseño, y nos los vamos a robar un poquito para hacer todo este ejercicio experimental de otras formas de exponer. Ahí está un poco la conceptualización, es una propuesta de apropiación, de intervención y de ocupación del espacio, de resignificación y transversalidad, que logre articular el espacio físico deshabitado con el espacio virtual imaginativo y quizás digital, ¿no? Lo digital como un ingrediente, no como nuestra nueva solución de vida, porque esa no es tampoco nuestra realidad. Bueno, pues eso es lo que yo tenía que platicar y voy a dejarle el micrófono a Héctor para que termine. ¿Cómo ves? No, pues, o sea, creo que lo que es increíble, ¿no? Como de o sea, de estos proyectos que se ven encaminados, ¿no? A partir de nuestras ideas, o sea, a partir de esta nueva forma, ¿no? De presentar y que se complementan con
o sea, con las otras formas ya establecidas, ¿no? Con la cuestión de lo físico, de lo presencial, pero que también responde como a suertes de mapeos, ¿no? Mapeos a partir de lo digital, o sea, y de cómo ver que estos contenidos ocupan un sitio, ¿no? Un sitio desmaterializado y que esa misma posibilidad hace que se expanda, ¿no? Y que pueda tener otras ubicaciones y otros puntos y otras referencias. Y también que estas mismas como formas y estrategias del gabinete, que también se adapten y que tengan como, o sea, que tengan todas estas formas y nociones como de lo evanescente y que también me remite mucho a lo fantasmagórico, ¿no? Como de quién va a ser aquella persona que se robe, ¿no? O que tome y que haga un nuevo recorrido, ¿no? Entonces que, o sea, que más que el sujeto, que el espectador que también hace el propio recorrido, el objeto mismo o la colección también hace un recorrido, ¿no? De suerte que también llega a ser como una exposición itinerante, ¿no? Sin necesariamente serlo. O ser concebida en un inicio como al principio. Y eso me parece súper valioso, ¿no? Como hasta nuestras propias propuestas de curaduría y de museografía se posicionan, ¿no? Y pueden tomar diferentes estrategias metodológicas para su concepción, para su exposición y difusión. Entonces, ya sea la Facultad de Artes, ya sea en Google Maps, o ya sea, o sea hasta en los que nos podamos imaginar, ¿no? En diferentes aplicaciones, juegos o realidades virtuales, ¿no? Y eso me parece muy valioso de toda esta investigación que Ninette y yo hemos estado como realizando en conjunto, que al final pues promueve el trabajo colaborativo, ¿no? Que es algo que se ha visto en todas estas propuestas, ¿no? Que hemos compartido y que seguiremos desarrollando, ¿no? Y seguiremos expandiendo para ver qué otras formas, o sea, para descubrir nuevas formas y otras maneras de crear nuestros discursos y nuestros experimentos desde la museografía, ¿no? Desde los discursos museográficos y curatoriales. Pues eso es todo lo que hemos estado como desarrollando y que nos emociona mucho que haberlo compartido, ¿no? Y que se siga construyendo. Perfecto. Sí, muchas gracias. A ver, les hago una pregunta. Desde su perspectiva, a partir de ahora, ¿cómo debería de ser el museo? Yo creo que el museo debe ser como es, pero con una posibilidad de vincularse con otros espacios y con otros públicos, ¿no? Que no sea un museo que siga ahí quieto, invitando que la gente vaya, ¿no? Esto también ya venía, no es nuevo y no es a partir de la contingencia. Había proyectos muy interesantes. Ahorita me vienen a la mente dos, como el programa de El MOAC en tu casa, ¿no? Entonces, bueno, pues también ya son otras formas de exponer que no requieran de la sala tradicional, excepcional del museo, sino que se puede exponer en la casa de alguien que esté dispuesto a tener ahí a la obra y a invitar a sus amigos y presentarle algún discurso y tener alguna explicación de ello. Esa es una transformación, esa es una extensión magnífica del museo. Otra extensión que me ha gustado mucho es, por ejemplo, el Museo Objeto del Objeto. Es un museo que me encanta, el Modo, que invita a la gente a, si alguien tiene una colección, y yo diría que todos tenemos una colección porque es una forma de apropiación inherente al ser humano, ¿no? Si alguien tiene una colección, puede entrar a la página del Modo y registrar su colección, y entonces que esa colección quede como parte del museo. No necesariamente se la va a apropiar el museo, sino nosotros nos podemos apropiar de ese espacio
para mostrar nuestras formas. Entonces creo que es eso, creo que el museo va a seguir siendo como es, pero con la posibilidad de alargarse, ¿no? De extenderse, de llegar a un montón de otros lados, así en esta otra forma líquida, ¿no? Que no esté nada más dentro de su caja o su cubo blanco. Sí, esta forma de expandirse, ¿no? Y de estar siempre abierto a nuevas ideas, que, o sea, y que estas, o sea, y que motiva estas propuestas de mediación, de exposición, ¿no? Y que realmente las comunidades de los museos, o sea, tengan tengan un espacio propicio, ¿no? Para la creación de contenidos y de discursos que se deseen plantear, ¿no? En el museo. O sea, también sí, justo es como que se siga haciendo, pero de esta forma expandida, ¿no? Desde la museografía líquida. Sí, concuerdo. Entonces, se debe de empezar a dejar de pensar en el museo como un espacio físico estático, o sea, como solo un sitio, porque creo que muchas veces solemos decir, o sea, el museo y es como, pues es el edificio, son los murales, son... Entonces ustedes hablan de que justamente haya como otras posibilidades, otras formas de estar en un museo, de vivir, ¿no? La experiencia. Dijiste la palabra clave, Sofía. Dijiste el museo estático, ¿no? Y nosotros hablamos de una estética estática, ¿no? Es parte de los conceptos con los que vamos investigando. Y el equipo ahora con todos estos aprendizajes sería proponer una estética líquida en todo caso, ¿no? O sea, que de verdad se vaya más allá. Ajá. Diluida de repita. Muy Eh, para los artistas, ¿ustedes cómo creen que deban empezar a pensar sus obras? Es decir, ante estos nuevos espacios, pues sí, ya no van a ser como totalmente físicos, ¿cómo el artista piensa o debe de pensar ahora sus obras? Principalmente para que el público, para que las personas vivan la experiencia y logren interactuar con la obra. Claro. Pues esta es una pregunta muy, muy grande con muchas aristas, pero creo que el artista hace un rato que no se concibe ya a sí mismo nada más como productor de obra, sino como productor de exposiciones, como productor de documentales, como productor de intervenciones, en el espacio y en otros campos disciplinares y va fluyendo, ¿no? El arte hace un buen rato que es transversal. La obra es transversal y se mete en archivos históricos y en espacios oficiales y en espacios públicos. Y entonces lo que puede generar el artista es ya no una obra consagrada, eso como que ha quedado un poquito atrás, ¿no? Sino una obra que sea pública, que sea para la gente, que sea colaborativa, que genere experiencias y que se vaya, que siga, ¿no? Que siga transminando así por todos lados. De hecho, yo creo que todas estas ideas de lo líquido y sus transminaciones vienen justamente de las transformaciones que tiene la producción artística, ¿no? Esa se ha transformado tremendamente. Sí, y que al momento como de generar, o sea, contenidos o todo su práctica, o sea, al momento de la práctica artística, ¿no? Va en conjunto con todo el contexto, con todo lo que está pasando. Y pareciera como en este conjunto como de sentido, ¿no? Y de hacer lo que realmente tenga sentido y que siga como esa fluidez, ¿no? Y ese movimiento constante de los públicos, de los espectadores, de las instituciones, o desde sí mismo, ¿no? Desde sí misma. Entonces, creo que también es como eh, estar, o sea, al momento de estar consciente y de crear de manera consciente como todas estas partes de la práctica artística, pues pensar como en las otras formas de existir y de sentir, de experimentar, pues también va de la mano, ¿no? Como en el pensar la creación y la práctica desde las artes.
desde toda la museografía y así. Ok. Y a ver, otra pregunta. Si ya tenemos las colecciones al alcance de nuestras pantallas, ¿por qué, o sea, ustedes por qué dirían, por qué ir a los museos? ¿Qué le dirían a las personas así como de, ok, sí, ya tienes al alcance de tu celular la exposición, el museo, pero ¿por qué ir? Yo voy a responder muy fuerte. Tú me regañas, Sofía. Pero yo voy a decir, porque desde el siglo XVIII o antes nos han estado mintiendo. Ajá. Nos han dicho que el conocimiento, las aproximaciones al conocimiento son a través de lo visual y de pasadita de lo auditivo. Y en realidad el conocimiento es integral y es a través de todos los sentidos, que hay una incorporación de esto a través de lo sensible. Entonces, aquí efectivamente podemos mirar, ¿no? Y recorrer con un dedo, pero nos falta sentir. Hablaba yo hace rato de lo fantasmático y ahorita, pues bueno, estamos aquí mirando los tres, no vemos al público que tenemos, no tenemos los sonidos de ellos, los humores de ellos, los olores, las sensaciones, no vemos sus rostros, no, nos vemos nada más en nuestra imagen y además es una imagen construida. Nos falta toda esta otra posibilidad de experiencia que nos da la interacción con nuestros espacios físicos, que bueno, pues ahora hemos estado confinados, ¿no? Por razones muy loables, bueno, pues por trabajar entre todos para subsistir, para prevalecer, para poder continuar, pero la experiencia sensible es una parte sumamente importante, es fundamental, es esencial en el conocimiento. Entonces, por eso tenemos que estar también allá. Sí, o sea, ahorita, como lo que mencionas, Minet, o sea, como con este privilegio de la vista, ¿no? Y cómo, o sea, cómo está esta propuesta de también prestar atención al sistema áptico, ¿no? Al tacto, al gusto, también al olfato, ¿no? Y a todas estas como también frecuencias del espacio que nos proporciona la experiencia, ¿no? Y que esta experiencia también construye conocimiento. Y ya, si ya lo vimos que todavía se puede, ¿no? Y se puede como incrementar o descubrir otras formas de existir y de vivenciar la exposición presencial, ¿no? O sea, cuando íbamos a, bueno, yo no iba a pensar en que al momento de recorrer el museo tengo que andar con todas las cosas del automóvil y el espejo el retrovisor y después, o sea, otras formas de atención y de experimentar, ¿no? O sea, y que también es relevante, ¿no? O sea, si bien ya tenemos como al alcance los contenidos y mucha información, ¿no? Que de por sí es como, pues pasa desde siempre, ¿no? Tenemos la información en el dispositivo, en internet, pero el conocimiento que se adquiere a partir de la vivencia, a partir de la experiencia, pues también es valioso, ¿no? Y construye una serie de significados y de momentos clave para la comprensión del mundo, ¿no? Y la construcción de otros discursos. Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo último, es porque uno ve aquí las exposiciones en la pantalla y no es lo mismo, o sea, no aprendes igual, no lo vives igual. Y bueno, con esto nos llegó también una pregunta de Facebook de Chicle Motita y dice, ¿qué tanto consideran que vaya a cambiar la concepción del museo dentro del sector cultural y su integración en la generación de proyectos más allá de este ámbito? Yo creo que va a cambiar mucho, pero que no va a ser de un día para otro, ¿no? Creo que esto es una construcción a partir del aprendizaje, del ensayo y error, y esa ha sido una de las cosas muy loables de los museos, ¿no? Los museos han tenido fuertes crisis en distintos momentos históricos y siempre han logrado prevalecer a partir de replantearse, de resignificarse, de reconstruirse. Y este es un momento crítico en el que una parte va a quedar como ha sido. Es preciso, es necesario. Los museos son lugares de la memoria, entonces tendrán que preservar su propia memoria,
pero al mismo tiempo tendrán la posibilidad de jugar con otras formas de aproximación al espacio, al público, a la institución, a las consideraciones del Estado, que luego los tienen así tan apretados, ¿no? Por no decir oprimidos, ya lo dije, pero bueno, Héctor, tú sigue. O sea, y no dejar de pensar en que, por ejemplo, los que tenemos al alcance en la Ciudad de México, en México, o sea, son tan diferentes, ¿no? Y pasan por circunstancias y por crisis tan diversas que el movimiento y la transformación de sus propias concepciones y nociones de sí, o sea, es tan diferente, ¿no? O sea, siempre está en constante transformación y acción, ¿no? ¿Cómo vamos a accionar? ¿Cómo vamos a resolver? Entonces, en un panorama en el que hay una diversidad y hay una constante aplicación y resolución de todos sus cuestionamientos y sus crisis epistemológicas y de legitimidad, pues es como, pues muy interesante, ¿no? Cómo se va a ir, pues no cómo se va a ir transformando en el futuro, pero cómo está en constante transformación y en constante construcción de estas nociones y de estas prácticas del museo, o sea, y no solo en México, sino en el mundo. Pues sí, es como, pues es muy interesante la situación de nuestros museos, ¿no? Y cómo estamos accionando y posicionándonos, ¿no? Desde esta circunstancia y en este momento, ¿no? Histórico, Sí. económico, político. Sí, a mí me gustaría, perdón Sofía, me gustaría agregar algo más si se puede, porque me quedé pensando un poquito más en lo que, a partir de lo que está comentando Héctor, y lo que hemos reflexionado, lo que yo tengo como muy claro y me gustaría que fuera hasta como una promesa, es que el museo se puede transformar ahora hacia lo colaborativo y lo participativo, ¿no? Decía Cuauhtémoc Medina, ha quedado ahora en evidencia nuestra irrelevancia. Y yo me puse a reflexionar, bueno, ¿y qué sería lo relevante en todo caso? Y parece que lo relevante, nosotros llegamos a esa conclusión, lo relevante y que queda ahorita en evidencia es el público. El público no desapareció, el público está aquí estamos todos sentados esperando, ¿no? Y dispuestos a que pasen más cosas. Y además, estos ejemplos que hemos estado poniendo implican la participación del público. Incluso, decía yo, ese cambio de lugar, esta transmutación del público en donde el público es el que genera el contenido, el museo es el que asesora y permite ese espacio para la experiencia. Y bueno, afortunadamente hay casos que están trabajando así, con la idea del museo participativo, ¿no? Que se propongan los temas y que la gente es la que construya los contenidos. Suena un poco raro, pero creo que se puede ir hacia allá. Está bien padre, perdón, o sea, como la parte, o sea, una de las partes esenciales, ¿no? De los factores de público. O sea, porque quiénes eran, o sea, veían los contenidos, ¿no? O sea, como en esta cuestión, no solamente como de salvar, o sea, pero de que se pudiera enunciar y existir el museo en estas formas virtuales, ¿no? O sea, de contenidos que tuvieran una vista, un like, una respuesta y que se siguiera como con los discursos y con las conversaciones. O sea, es una parte súper importante, ¿no? Las exposiciones y de los museos. O sea, sí, la forma en la que pueden mostrar y ofrecer sus colecciones, pero también cómo se complementan y cómo responden, ¿no? La comunidad de los públicos a partir de eso. Cómo vamos construyendo conocimiento en esta conversación, ¿no? En esta pedagogía de las conversaciones. Sí, bueno, estoy muy de acuerdo con la maestra Minet en la parte de creación, de hacer al público creador, porque es realmente algo que ya se está dando en otras áreas, ¿no? Digo, yo desde mi campo, desde la comunicación, y un poco entrando a esta parte de los videojuegos,
pues ya la comunidad se vuelve hasta cierto punto co-creadora, ¿no? De contenidos, o sea, aporta en la realización y en los museos, pues yo creo que es algo que también se viene. Y nos llegó otra pregunta en redes, es desde Bárbara Godoy, desde Chile. Nos dice, ¿este paso o cambio de paradigma entre las estéticas estáticas y estéticas líquidas hubiera ocurrido sin la pandemia? ¿Qué rol juegan los curadores, las curadoras en este cambio de perspectiva? Bárbara, hola, desde acá, desde México. Gracias por la pregunta. Por supuesto, sí hubiera existido, de hecho ya estaba, ¿no? Lo único que ha pasado es que todo esto se ha apresurado y una de las cosas que lo apresuraba un poco más calladamente eran todos estos usos tecnológicos que nos invitan, digo, que son como la enorme tentación de ahora vámonos para allá, y al mismo tiempo estos pensamientos críticos que hacen un poco de resistencia hacia esas nuevas modalidades como la única posibilidad. Tiene que haber muchas otras. Pero sí, bueno, esto ya venía, nomás que ahora se apresura, y como estamos así en crisis, pues todos estamos mirando a ver qué va pasando, y como decía yo, pues vamos trayendo estas evidencias y estos conceptos. Saludos, Bárbara. Sí, y también como cómo se va adoptando el trabajo curatorial, ¿no? Y que ya no está, o sea, que se ve la facilidad con la que ya no se requiere de esta cuestión institucional, ¿no? Y cómo en el hecho de compartir, de publicar y de exponer nuestras propias colecciones y de generar nuestros propios cursos curatoriales a partir de otras páginas, a partir de otras plataformas, pues se va adentrando, ¿no? Se va expandiendo. Me gusta, ¿no? O sea, cómo se va acelerando, ¿no? O sea, a partir de esta circunstancia, pero que ya hay, como dices, ya iba como, por sí, ¿no? Con una evolución, con o sin pandemia, iba a haber esas transformaciones de la estética y de la estética. Sí, sí, como en todo, creo que la pandemia vino a apresurar todo y hizo que se volviera como más evidente el cambio. Si no hubiera ocurrido, pues tal vez no se hubiera captado, no se hubiera visualizado de la misma manera. Tenemos otra pregunta de Sharon Arias López. Ella dice, ¿cómo consideran que podrían mejorar las estrategias de estos pocos museos que se han interesado en incluir a su público para lograr un mejor recibimiento y a su vez invitar a otros museos a realizar lo mismo? Y manda una felicitación por la ponencia tan interesante. Muchas gracias. A mí me gustaría que Héctor, que es el mediador aquí, pudiera contestar esto. ¿Vas, Héctor? Pues sí, o sea, creo que, o sea, estas estrategias que ofrece lo digital, o sea, para los encuentros fortuitos entre los públicos y entre las instituciones, pues posibilitan, ¿no? Estas discusiones. O sea, creo que el hecho de saberse presente, aunque sea en otros medios, o sea, es una oportunidad muy grande, ¿no? Para poder conversar y para poder generar discursos en torno a nuestras exposiciones, en torno a a nuestros contenidos, ¿no? En el museo. Entonces, creo que la posibilidad de encontrarnos en estas plataformas, ya sea en Meet, en Zoom, o sea, da la oportunidad de saberse y de saberse en otros lugares, ¿no? Y pensar en los contextos, ¿no? Los contextos que proporcionan a los públicos y que les predisponen, ¿no? En torno a las lecturas, en torno a las interpretaciones de las exposiciones. Entonces, pues esa oportunidad como del encuentro y de la discusión y de aprovechar también estas formas, ¿no? Como de usar la imagen, de transformar la imagen
de los museos o de los contenidos y compartirlo en redes, ¿no? Me gusta mucho como estos dispositivos del hashtag o de alguna cuenta, o cómo usamos el Instagram, también los memes, ¿no? Creo que los memes son una parte que no están tan presentes como en la cuestión de generación colaborativa con los visitantes, las visitantes, pero que también son dispositivos de generación de pensamiento y de cuestionamiento y de participación, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho como de encontrarnos y de sabernos presentes en estas nuevas plataformas, pero también de posibilitar como los encuentros desde espacios como fortuitos y amplios y abrir las sensibilidades de estos medios, ¿no? O sea, bueno, esas son algunas como de las estrategias de mediación que he aplicado, como de hacer las preguntas, ¿no? Y de compartirla, ¿no? O sea, como estas respuestas y estas perspectivas que tienen, que tienen los públicos y de poder generar conversación desde estos medios digitales. ¿Gusta agregar algo, profesora? No, bueno, pues nada más dice Héctor en su video, no pares de preguntar, ¿no? Y no parar de preguntar es la base de la investigación, es la base de la conversación, ¿no? Y bueno, pues en este caso también es la base de la mediación, así que pues me robé la frase de ahí, ¿no? Justamente. Gracias. Sí, ¿y cuáles piensan que van a ser, o sea, ante estas nuevas prácticas, cuáles van a ser los retos para los y las estudiantes de las siguientes generaciones, que se van a enfrentar como a este espacio que sí va a ser físico, pero también virtual? Híjole, pues son un chorro, pero yo lo voy a decir en una sola frase a ver si me sale. O sea, el reto más fuerte ahorita es que no, como empecé con esta charla el día de hoy, que este regreso a las normalidades no se vaya a llevar el capítulo anterior, que no nos creamos esto, ¿no? Que nos robemos la frase de Antonio Saborit y que no se vaya a difuminar este capítulo tan drástico que hemos vivido, ¿no? Y que nos deje planteadas ahí las preguntas. Robarnos la frase de desnormalizar el museo, ¿no? Con Graciela de la Torre, que muy inteligentemente dice, pero nosotros, o sea, ¿de verdad queremos regresar a la normalidad? Nosotros no queremos ser normales en ese sentido, ¿no? Queremos seguir incursionando, seguir planteando como museos universitarios, como espacios expositivos en general, como espacios académicos. Entonces, pues que no caigan en la tentación del consuelo de, ya pasó todo y ahora vamos a retomar nuestras vidas como eran, porque eso no es real, ¿no? Ahora vamos a buscar todo lo que pudimos retomar de acá, como en ese gran portal abierto, y a ver cómo lo usamos, ¿no? Le toca a las nuevas generaciones. Hay oro molido aquí adentro de todo esto, ¿no? Ese es el reto, creo yo. Sí, o sea, justo no regresar, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. Estar conscientes, o sea, de todo lo que estamos viviendo y poder accionar, poder construir desde ahí, ¿no? Y seguir adelante, o sea, con estas formas, ¿no? Y me gusta mucho la cuestión como de hacer modelos híbridos, ¿no? O sea, y modelos que van entre mundos, ¿no? Y que nuestras propias prácticas también vayan en esos mundos y en esas realidades, ¿no? Y que estén conscientes de estas transformaciones, ¿no? Que no hay un regreso, o sea, que no vuelven atrás al pasado, sino que mirar hacia el futuro. Una de las consignas como el Día Internacional de los Museos de este año, ¿no? Mirar hacia el futuro. Sí, creo que estoy también de acuerdo con eso, de que no se pierda todo lo que se avanzó o lo que se aprendió en este momento de pandemia,
porque pues a veces se puede entender como que no es que separaron las cosas porque los museos no están abiertos, pero no, o sea, se avanzó a otros espacios, se llegó a nuevos lugares, entonces creo que es lo importante. No sé si gusten agregar otra cosa antes de darle el cierre. Gracias, muchas gracias, Sofía. Yo quiero nada más agradecer, decir que se sigan cuidando, tengan cuidado y tengan cuidado de esta parte que estaba comentando. No necesitamos consuelo, necesitamos tomar esas cosas que la experiencia nos ha dejado y bueno, aplicarlas en nuestro trabajo, aplicarlas en nuestra reflexión y jugar con ello, ¿no? El juego también es una forma de investigación. Entonces, pues encantadísima yo de estar aquí en la academia platicando de estas cosas y aventurándonos a otras formas que la misma academia preserva, pero tiene la obligación de ir abriendo, incursionando y planteando. Así que yo encantadísima. Gracias. Igual, muchas gracias a ti, Sofía, y a la academia, ¿no? También por darnos esta oportunidad de seguir conversando y de compartir como todas o sea, todas las ideas, ¿no? Y todo lo que se genera a partir de estos espacios. Y pues nada, muchas gracias. Bueno, pues al contrario, muchas gracias a los dos por aceptar, por compartir pues sus conocimientos. Esperamos poder verlos pronto por aquí, en otra plática, en otra ponencia, no sé, un proyecto de esos, nos habló de sus alumnos. Igual espero que hayan disfrutado de esta charla, que los espectadores igual hayan disfrutado, que hayan, bueno, sí, hicieron sus preguntas. Y pues sí, sería todo. Muchas gracias por su participación. Y pues los invito, ¿no?, a que sigan atentos al resto de las actividades en torno a la celebración por el Día Internacional del Museo, así como a las próximas sorpresas que tiene preparada la antigua Academia de San Carlos. Que tengan una bonita tarde y pues sí, que se sigan cuidando.